Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Catalina II de Rusia, más conocida como Catalina la Grande. Ella fue una de las gobernantes más importantes de la historia, además que fue una de las mayores promovedoras de la modernización. Sin más demora, disfruta de su biografía. Catalina II de Rusia nació como Sofía Federica Augusta el 2 de mayo de 1729 en Stettin, Prusia, actualmente Szczecin, en Polonia. Fue la primera hija de Cristián Augusto de Anhalt-Zerbst y de la esposa de este, Juana Isabel de Holstein-Gottorp. Tuvo dos hermanos y una hermana menor. Uno de sus hermanos menores, Guillermo Cristián, murió a los 12 años de escarlatina. Se dice que Catalina tenía una relación más estrecha con su padre que con su madre. Aunque no tenían mucho dinero, Catalina fue educada por tutores franceses y una institutriz francesa, como correspondía a una niña de noble cuna. Su institutriz, Isabel Cardel, ejerció una gran influencia en ella, y Catalina se refería a Isabel como el tipo de institutriz que toda niña debería tener. Catalina, todavía conocida como Sofía, fue una niña alegre y llena de energía, disfrutaba de jugar con los niños del pueblo y le gustaba mandar. Su infancia fue relativamente tranquila, y Catalina declaró que no había nada interesante en ella. Aunque tenía 3 hijos sanos y vivía en un castillo, su madre Juana no estaba satisfecha con su vida y lamentaba haberse casado con un hombre que estaba por debajo de su estatus. Comenzó a visitar a sus parientes con buenas conexiones y, cuando tuvo edad suficiente, se llevó a Catalina con ella. Juana tenía un objetivo: conseguir un matrimonio real para su hija. En 1739, Catalina, de 10 años, conoció al futuro Pedro III de Rusia, entonces conocido como Carlos Pedro Ulrich, duque de Holstein. Pedro era heredero al trono de Suecia y era el único nieto vivo de Pedro I de Rusia. Ambos eran primos segundos, por la que existe una relación cercana entre ellos. Por aquella cercanía se lo consideró inmediatamente un excelente partido para Catalina, y su madre Juana se alegró de ver que su hija reaccionaba positivamente ante él. En sus memorias, Catalina escribió que Pedro era agradable y educado. En realidad, Pedro estaba poco desarrollado física y emocionalmente. Catalina mantuvo una breve e inocente relación con su tío Jorge Luis, quien pidió su mano en matrimonio. Ella aceptó, pero sus padres querían más para su hija, por lo que su relación no fue más allá. Juana tenía vínculos familiares con los Romanov de Rusia. La hermana mayor de la emperatriz rusa Isabel, Ana, estaba casada con un primo de Juana, Carlos Federico. Isabel también había estado prometida al hermano mayor de Juana, que murió antes de su boda. Debido a todo esto, Isabel le tenía gran afecto a la casa de Holstein, lo que resultaba increíblemente ventajoso para Catalina y su familia. Para fomentar aún más esta relación amistosa, Juana llevó a Catalina al pintor de la corte prusiana Antoine Pesne, donde mandó pintar su retrato para enviarlo como regalo a la emperatriz. En enero de 1742, Pedro fue nombrado heredero de su tía Isabel de Rusia, y el hermano de Juana, Adolfo Federico, se convirtió en el heredero al trono sueco en su lugar. El día de Año Nuevo de 1744 llegó una invitación de Rusia para Juana y Catalina, seguida de una carta del rey Federico II de Prusia, que expresaba sus deseos de que Catalina se convirtiera en la esposa de Pedro. El 10 de enero de 1744, Catalina y sus padres fueron a Berlín para reunirse con el rey Federico II, quien debía dar su aprobación a Catalina antes de que fuera a Rusia. Catalina y su madre viajaron a Rusia en un cortejo de 4 carruajes el 16 de enero de 1744. Llegaron al Palacio de Invierno el 3 de febrero de 1744, donde se les dio una bienvenida imperial. Finalmente se reunieron con Pedro y la emperatriz Isabel el 9 de febrero de 1744. Aunque Pedro estaba realmente contento de ver a Catalina, estaba claro que la consideraba más una amiga que su futura esposa. A pesar de su decepción, la princesa estaba decidida a enfrentarse a todo lo que se le pusiera por delante. Catalina comenzó pronto su educación rusa. Un profesor le enseñó a hablar y escribir en ruso, mientras que un sacerdote le daba lecciones sobre la Iglesia Ortodoxa rusa. Catalina amaba Rusia y estaba tan entregada a sus estudios que se despertaba en mitad de la noche para recitar palabras en ruso. Estas lecciones nocturnas le provocaron una neumonía y cayó gravemente enferma.
La emperatriz Isabel corrió a su lado y la ayudó a recuperarse. Catalina ingresó en la Iglesia Ortodoxa rusa el 28 de junio de 1744 y sus esponsales con Pedro tuvieron lugar al día siguiente, tras una peregrinación a Kiev, la ciudad más sagrada del Imperio ruso, y después de que Pedro sufriera un grave ataque de viruela, regresaron a San Petersburgo. Sofía, ya conocida como Catalina al adoptar todos los elementos necesarios, amó aprender sobre el lenguaje ruso, tanto así que practicaba muy seguido el idioma, para así no tener equivocaciones, incluso teniendo problemas para dormir, ya que se esforzaba mucho en aprender el idioma, debido a que Catalina trata de memorizar el lenguaje ruso. Caminaba muy seguidamente de noche descalza, lo que provocó que enfermara de neumonía, aunque se terminaría recuperando. La boda de Catalina y Pedro tuvo lugar el 21 de agosto de 1745 en San Petersburgo. Fue un evento enorme, con 10 días de celebraciones. Sin embargo, el matrimonio de Pedro y Catalina distó mucho de ser feliz y permaneció sin consumarse durante años. Se decía que Pedro tenía una personalidad bastante infantil, incluso se llegó a decir que Pedro era impotente. Catalina, mientras tanto, logró al fin aprender totalmente el idioma ruso, y aprendió su historia, lo que le permitió ser muy querida por los rusos. Esto contrastó mucho con su esposo Pedro, el cual no tuvo el mismo cariño en la población rusa debido al poco aprecio que tuvo Pedro por el país. Catalina tuvo múltiples amantes y se especula que sus 3 hijos fueron fruto de estas relaciones, aunque también se cree que varias relaciones fueron puestas por la emperatriz Isabel de Rusia, ya que sabía que su sobrino era impotente, aunque esto está sin confirmar. Mientras tanto, Pedro tuvo una sola amante, Elisabetta, ya que ambos tenían muchas cosas en común como su amor por los juegos. En 1754 nació su primer hijo, el futuro Pablo I de Rusia. Se cree que su hijo era hijo del amante de Catalina, aunque también hay personas que dicen que Pablo sí era hijo de Pedro, ya que tenían un gran parecido tanto físico como en cosas básicas. Además, Pedro se había sometido a una operación quirúrgica para así tener un hijo. Además, muchos destacan el casi nada parecido de Pablo con el amante Catalina. Sea como fuese, Catalina no tuvo mucho tiempo para interactuar con su hijo pequeño, ya que la emperatriz Isabel se hizo cargo del niño de inmediato. Catalina tuvo 2 hijos más, una hija, la gran duquesa Ana, que se cree que era hija del conde Stanislao Poniatowski, futuro rey de Polonia, aunque esta niña falleció durante la más tierna infancia. Catalina apoyó a su marido en casi todo durante los primeros años de su matrimonio y toleró su comportamiento inmaduro, pues sabía que su futuro dependería de su buena voluntad. La emperatriz Isabel murió el 5 de enero de 1762 y Pedro fue coronado como Pedro III de Rusia, convirtiéndose Catalina en emperatriz consorte de Rusia. Durante este tiempo, Catalina daría luz a su último hijo, un niño que se llamó Alexei Grigorievich Bobrinsky, que fue el único hijo que está confirmado que era hijo ilegítimo de la zarina, y es muy probable que fuese hijo del soldado Grigori Erlov. Pedro III no tardó en poner a la gente en su contra con su falta de sentido común y sus acciones insensatas. No pasó mucho tiempo antes de que varios grupos empezaran a conspirar contra él, y muchos querían que Catalina se convirtiera en emperatriz regente. Uno de los partidarios más destacados de Catalina era su amante Grigori Erlov y muy probablemente padre de su último hijo. Grigori era oficial de la Guardia Rusa, y sus 4 hermanos, que ocupaban altos cargos en el ejército ruso. En el verano de 1762 el emperador se marchó junto a su amante, pero lo que no esperaba es que la guardia asaltará su palacio. Este asalto fue el heredado por los hermanos Erlov. El 28 de junio de 1762, Catalina tomó el poder y fue proclamada emperatriz de todas las Rusias por el ejército ruso. Pedro fue arrestado y obligado a firmar documentos de abdicación. Poco después, fue asesinado, probablemente por el hermano de Grigori, Alexei Erlov. Se ha especulado sobre el papel de Catalina en su muerte, pero no hay pruebas concretas que demuestren su implicación. Catalina fue coronada formalmente como emperatriz el 22 de septiembre de 1762 en la Catedral de la Asunción de Moscú con el nombre de Catalina II de Rusia. Para su coronación se confeccionó la corona imperial de Rusia, que se convirtió en la corona de coronación de los soberanos rusos a partir de entonces. Estaba compuesta por 75 perlas, una cruz de diamantes, un rubí,
4.936 diamantes de la India y medias esferas de oro y plata que representaban los imperios ruso oriental y occidental. Fue diseñada por el joyero suizo Jeremy Pausier. En 1764 falleció el reclamante al trono ruso, Iván VI de Rusia. Esta había pasado toda su vida encerrado desde el reinado de Isabel de Rusia. Algunos creen que Catalina fue quien mandó que Iván fuera asesinado, para así evitar un levantamiento que la derrocara y pusiera a Iván como el nuevo zar. En 1775 también falleció Yelizaveta Tarakánova, una mujer la cual decía ser una hija ilegítima de la emperatriz Isabel de Rusia. Esta mujer fue encarcelada y se decía que murió por una enfermedad, aunque hay varios que creen que fue realmente asesinada o envenenada por orden de Catalina. Gracias a las presiones militares y políticas de Rusia, así como el pago de caros sobornos del gobierno ruso a varios altos jefes de la Srachta, Stanislao Antonio Poniatowski, quien era amante de Catalina II, fue elegido rey de Polonia y gran duque de Lituania en septiembre de 1764, con el abierto apoyo de Rusia, gobernada desde julio de 1762 por la emperatriz Catalina. El nuevo rey tomó para sí el nombre de Estanislao II. Catalina siguió los pasos de la emperatriz Catalina I de Rusia, que procedía de una familia de clase baja y luego se convirtió en emperatriz en 1725 con el apoyo del ejército ruso. En 1775 se publicó el Estatuto para la Administración de las Provincias del Imperio Ruso. Sus directrices incluían la creación de instituciones individuales para los sistemas de administración, justicia y finanzas. La administración debía estar bajo el control de un gobernador, asistido por un vicegobernador encargado de recaudar impuestos y recolectar deudas. Bajo el mando del gobernador, se crearon tribunales de justicia con un tribunal superior, uno inferior y uno de distrito para las clases alta, media y baja. El estatuto también estableció instrucciones sobre el cuidado general y el bienestar del pueblo ruso, con juntas de bienestar social formadas bajo el gobernador en cada capital de provincia. La Junta de Bienestar Social supervisaba hospitales, casas de trabajo, casas de beneficencia y correccionales. Uno de los aspectos más importantes del reinado de Catalina fue el sistema educativo. Creía que todos los niños rusos debían recibir una educación europea y le apasionaba que tanto hombres como mujeres recibieran una educación adecuada. Nombró a Iván Betskoy su consejero educativo. Estudió el sistema educativo de Rusia en comparación con el de otros países, creó una comisión educativa y se reunió con otros pioneros de la educación, como el reverendo Daniel Dumeres, que se unió a su comisión educativa. El Estatuto Ruso de Educación Nacional estableció un sistema de 2 niveles de escuelas primarias y secundarias, gratuitas para los niños de todas las clases, excepto los siervos. Creó el Instituto Smolny para niñas nobles, que educaba a mujeres nobles y adineradas, y más tarde aceptó a niñas de familias de clase media. También transformó el cuerpo de cadetes en 1766, que educaba a los niños desde una edad temprana hasta los 21 años. Se añadieron al plan de estudios la historia, la filosofía, las artes y las ciencias. En 1786 se creó el Estatuto Ruso de Educación Nacional, que estableció un sistema de 2 niveles de escuelas primarias y secundarias gratuitas para los niños de todas las clases, a excepción de los siervos. El estatuto regulaba el plan de estudios y formaba a los profesores. Las reformas educativas de Catalina fueron objeto de numerosas críticas. Sus detractores afirmaban que no destinaba suficientes fondos al sistema educativo y que los nobles seguían prefiriendo enviar a sus hijos a escuelas privadas y caras en lugar de a instituciones estatales. También impidió que muchos campesinos recibieran educación. Los siervos y el levantamiento de Pugachov. Los siervos eran campesinos que renunciaban a su libertad y trabajaban para los terratenientes para que éstos los protegieran en tiempos difíciles. Catalina heredó el sistema de siervos de Rusia. Sin embargo, introdujo algunos cambios y mejoras, prohibió que los antiguos siervos volvieran a hacerlo y estableció un estatuto burocrático formal que permitía a los siervos solicitar la libertad si eran poseídos ilegalmente. También permitió a los siervos presentar quejas contra sus terratenientes para evitar revueltas. Sin embargo, está claro que, aunque Catalina introdujo algunas mejoras para los siervos, no tenía una mentalidad totalmente moderna respecto a su bienestar y libertad. Un ejemplo de esto es que derogó una ley establecida por Pedro el Grande que liberaba a todos los siervos que pertenecían a la Iglesia Ortodoxa rusa.
En 1771 se produjo una mala cosecha generalizada que limitó aún más la libertad de los siervos. Esto provocó violencia y protestas que desembocaron en el levantamiento de Pugachov. Yemelyan Pugachov era un exteniente del ejército imperial ruso. Se convirtió en el líder de un gobierno alternativo ruso en nombre de Pedro III y pretendía convertirse en emperador de Rusia. Abogó por la libertad de los siervos y ayudó a la clase baja, que le dio su apoyo. El levantamiento de Pugachov fue la mayor rebelión campesina de la historia de Rusia y solo fue sofocada por completo cuando Pugachov fue arrestado y ejecutado en enero de 1775. Rusia salió victoriosa de la Primera Guerra Ruso-Turca, que supuso la ampliación de las fronteras del Imperio ruso hasta el actual sur de Ucrania y el Mar Negro. Catalina anexionó Crimea, que pasó a formar parte de Rusia tras la Segunda Guerra Ruso-Turca. En 1791, Rusia y Prusia firmaron formalmente una tregua. Entre 1788 y 1790, Catalina y Rusia entraron en guerra contra Suecia y el primo de Catalina, el rey Gustavo III de Suecia. En 1789, la armada sueca superó a la rusa, obligando a los rusos a negociar. Esto condujo a la firma del Tratado de Varala en 1790, por el que todas las tierras capturadas fueron devueltas a sus propietarios originales. En 1791, la Constitución de Mayo trató de establecer una monarquía más democrática en la mancomunidad de las dos naciones. Esta constitución otorgaba a los campesinos la protección del gobierno y garantizaba la igualdad política entre los nobles y las clases bajas. Catalina decidió intervenir. Al cabo de 3 meses se alcanzó un alto el fuego y Rusia pudo repartir partes de Polonia entre Prusia y Austria. En 1796, Rusia entró en guerra contra Persia tras firmar el Tratado de Georgiyevsk, en el que Rusia juraba proteger Georgia contra una invasión persa. Catalina moriría antes de que terminara la batalla. Aunque Catalina involucró a Rusia en varias guerras, también creía firmemente en la paz y la diplomacia, y bajo su mandato, Rusia se convirtió en mediadora internacional, mediando en la guerra de sucesión bávara entre Prusia y Austria. Catalina también estableció la Liga de Neutralidad Armada en 1780, que protegía los barcos de intereses neutrales de la Marina Real Británica durante la Revolución estadounidense. En 1792, Catalina intentó establecer relaciones comerciales con Japón y envió una misión comercial. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto. Catalina era una apasionada de las artes y se interesaba especialmente por la literatura, la pintura y la filosofía, e incluso escribía sus propias comedias y obras de ficción. Fue muy elogiada por el escritor francés Voltaire y el filósofo francés Diderot. Durante su reinado, fundó el Museo del Hermitage en San Petersburgo, que sigue siendo el segundo museo de arte más grande del mundo. El 7 de diciembre, el museo celebra su fundación como el Día de Santa Catalina. El reinado de Catalina vio nacer la intelectualidad rusa, en la que más gente viajaba, hablaba lenguas extranjeras, asistía a la universidad, escribía obras de teatro, poesía y novelas, y traducía obras escritas al ruso. Catalina nacionalizó todas las tierras de la iglesia para pagar las guerras. Durante su reinado, los nobles adquirieron más importancia que la propia iglesia. Sin embargo, introdujo una política que protegía a los cristianos durante la dominación turca y promovió la conversión a la ortodoxia rusa. En 1767 se introdujo la Comisión Legislativa de 1767, que protegía los derechos religiosos de los musulmanes. Esto se amplió con el Edicto de Tolerancia de Cridous de 1773, que permitía a los musulmanes construir mezquites y practicar su fe. Catalina trató el judaísmo como un sistema legal separado, pero comenzó a asimilar al pueblo judío con la Ley de la Carta de los Pueblos en 1782, en la que se les reconocía como iguales a los ciudadanos ortodoxos rusos. En 1786, Catalina pidió que se excluyera la religión de las escuelas públicas. Su visión personal de la religión podría considerarse laica. Catalina fue muy odiada por sus familiares, sobre todo tenía una muy tensa relación con su hijo Pablo al que despreciaba profundamente, aunque también fue muy cariñosa con su nieto Alejandro, el futuro Alejandro I de Rusia. Además, las opiniones en su reino eran bastante variadas, había muchos que la amaban, y otros la felicitan por la gran expansión que hizo que tuviera el imperio ruso, expandiéndose a lugares como Polonia y Lituania,
A pesar de sus logros, otros le recriminan que durante su reinado sucedieron grandes hambrunas, sobre todo en los inviernos, además de que ella trató de varias veces silenciar algunas opiniones que habían en contra de ella, para así evitar que hubiera una revolución como en Francia. Aunque un punto en común que se tiene es que ella fue una de las más grandes propulsoras de las artes, la modernización, las relaciones exteriores, reformas y educación. Catalina murió a la edad de 67 años, el 17 de noviembre de 1796, tras sufrir un presunto derrame cerebral, aunque no faltaron rumores que decían que la emperatriz falleció debido a que ella había tratado de mantener relaciones sexuales con un caballo. Sus restos mortales se encuentran en la Catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Catalina fue sucedida por su hijo Pablo, quien pasó a ser conocido como Pablo I de Rusia. El legado de Catalina como Catalina la Grande perdura hasta nuestros días. Tenía una educación excepcional y llevó a la práctica muchas de sus ideas ilustradas durante su largo reinado. Todos los visitantes de la corte imperial comentaban la gracia y amabilidad de Catalina y la dignidad con la que se presentaba. Intentó introducir a Rusia en el mundo moderno y lo consiguió con creces, además de expandir sus dominios a lugares nunca antes vistos, convirtiéndolo en un imperio poderoso, aunque se le critica bastante por cómo trataba a sus súbditos y el mal trato que le dio a sus hijos. Aún así, Catalina seguirá siendo una de las mujeres más importantes de toda la historia, la cual logró mantener un país que no estaba destinado en primer lugar en gobernar. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video y adiós.